Hola amigos, me llamo Carlos 74397 y tengo 16 años. En mi país Argentina contamos muchas leyendas de terror, son muy tétricas y dan pánico. Tengo muchas preferidas y quiero contarlas porque me gustan. Bueno, son 5, son las de La mano de la viuda 2, La máscara 3, El cuadro del payaso 4, Posesión 5, La Llorona 1. La mano de la viuda. Hace mucho tiempo, cerca de las 12 de la noche, la madre de Anastasia, quien dio a luz a la pequeña, murió. Pasaron días y la niña se fue haciendo grande. Con el paso del tiempo le gustaba hacer cosas de adolescente. Un día su padre le dijo a Anastasia: voy a ir al potrero a cuidar a las vacas. Tienes que cuidarte sola, ya estás grande y las vacas se están muriendo, debo revisar. Anastasia se quedó en su recámara. Su padre no regresaba desde hace 5 días. Ella se preguntaba que dónde estaba, hasta que dieron la mala noticia. Su padre estaba muerto. Ella se encerró en su recámara y vio como de un árbol colgaba un señor y sombrero, y vio mejor, y allí estaba. Entonces ve mejor, y ve unos monjes cantando, y fue corriendo y no vio nada. Anastasia estaba convencida que se encontraba en alguna maldición que había hecho su padre. Un día Anastasia se casó y tuvo una hija, a la cual su madre no quería por su fea cara. El padre de la pequeña murió y Anastasia también. Esto dejó a la pequeña sola. Se dice que cuando la niña se metía en cobijos, una mano la agarraba y trataba de llevarla al infierno. Ella sentía como el calor la invadía, un calor inmenso en sus pies, y que se quemaban o quedaban negros. Ahora mi tío vive cerca de allí y me comenta que se ve la mano de una mujer tratando de jalar algo, una mano gigantesca de 25 metros más o menos. Y que la gente no quiere ni verla. 3. La máscara. Era una noche en la que mis padres se fueron de cena con unos amigos. Yo me quedé contentísima porque podía subir al ático y ver todos los objetos viejos que un día nos dejó mi abuela. Seguido que se fueran mis padres, subí al ático y buscando encontré una máscara preciosa de color verde. La bajé a casa y la colgué en la pared del salón. Me comí una pizza, vi un poco el nuevo capítulo del internado y me metí a la cama, y de pronto una voz empezó: el vaso. Y se rompió un vaso. El plato. Y se rompió el plato. Hasta que de repente oí: la niña. Me encogí de sábanas y vi como una sombra se me acercaba. La golpeé con un cojín y llamé a mis padres. Pero ahora cada vez que me acuesto oigo la misma voz que dice: me vengaré. El cuadro del payaso. Una familia se mudó a una casa enorme. Cuando entraron había un cuadro de un payaso con la palma de la mano abierta. Era muy bonito, así que decidieron dejarlo. Cuando llegó la noche todos se acostaron. A la mañana siguiente el padre de la familia murió. Nadie se dio cuenta en el payaso, pero en su mano había bajado un dedo. A los pocos días murió la madre y el payaso bajó otro dedo. Así fue haciéndolo hasta que ya tenía todos los dedos bajados menos el meñique. Aquella noche la casa se quemó y los bomberos fueron a apagarla, pero lo único que pudieron salvar fue el cuadro del payaso. Después de pasar 10 años reformaron la casa y otra familia se mudó a vivir allí. Cuando entraron vieron el cuadro del mismo payaso con la palma de su mano abierta. 4. Posesión. Esta historia no me pasó a mí. Y no me gustaría, la verdad. Le pasó a unas amigas de mi tía y es totalmente cierta. A ellas, de jóvenes, les encantaban los espiritismos y siempre practicaban sesiones de ese tipo. Estaban un verano haciendo la ouija y tras preguntar varias cosas nadie contestaba hasta que a Claudia se le ocurrió preguntar: ¿estás vivo? Al momento el vaso que presidía la mesa se movió dirigiéndose poco a poco hasta él. No. Las caras de todas ellas se turbaron y Ana, que no creía mucho en eso, dijo: si es verdad que estás aquí, manifiéstate en alguna de nosotras. Fue lo peor que puedo hacer, ya que al instante su cara palideció, sus ojos se pusieron rojos y empezó a babear por la boca.
Su novio, que estaba presenciando la sesión pero sin colaborar, se quedó helado junto con el resto de las demás amigas cuando Ana se dirigió hasta él con un cuchillo en la mano. Intentaba matarlo. Todos empezaron a huir de Ana despavoridos con tan mala suerte que la puerta estaba atrancada. De pronto la madre de Claudia, que estaba en la cocina, escuchó el alboroto de gritos y lloros que había en la habitación y corrió hasta allí y desatrancó la puerta. Al segundo salieron todos como una manada de la habitación y detrás de todos ellos Ana, la cual nada más salir cayó al suelo desmayada. Al despertar no recordaba nada de lo ocurrido y la cosa quedó en un susto. O eso es lo que les pareció en ese momento. Pero Ana de vez en cuando seguía teniendo posesiones en las que volvía al mismo estado e intentaba matar a su pareja y luego caía desmayada. Esos episodios se siguieron repitiendo hasta el punto en que su pareja dejó a Ana ya que temía por su vida. Y esto no acaba aquí, porque a las 5 meses después de la sesión de Ouija ella yació muerta en la cama por una muerte inexplicada. Es muy probable que más de la mitad que leáis esto no lo creeréis, pero la historia es absolutamente real, y si no lo creéis nadie puede obligaros a que lo hagáis, pero seguid mi consejo y no juguéis con los espíritus, porque nada bueno os deparará. 5. La Llorona. Este era el lamento que continuamente se escuchaba en la Ciudad de México. Ay de mis hijos, ¿qué será de mis hijos? Se daba el toque de queda en la catedral y todos los habitantes de la ciudad cerraban las puertas de sus casas con cuanto tuvieran a la mano. Se encerraban a piedra y lodo, pues nadie quería ni siquiera asomar los ojos hacia afuera. Dicen que hasta los viejos soldados conquistadores, que demostraron su valentía en la conquista de México, no querían salir a la calle al llegar esa hora terrible. Los hombres se encontraban cobardes, y a las mujeres les temblaba todo el cuerpo. Los corazones se sobresaltaban al oír este gemido terrible, largo, que penetraba hasta los huesos. ¿Quién podría ser el valiente que se atreviese a salir a la calle ante ese llanto que causaba profunda lástima y que se escuchaba noche a noche por la ciudad entera? La Llorona, clamaba la gente, y del puro susto apenas podían murmurar una pequeña oración, y con la mano temblorosa hacían la señal de la cruz. Las mujeres oprimían sus rosarios con el corazón, cruces o imágenes que llevaban colgando de sus cuellos. La ciudad vivía verdaderamente aterrorizada. Cuando se escuchaban los gemidos de esta mujer, más de algún valiente quiso salir a ver quién era la persona que emitía esos gritos tan angustiosos, costándole en ocasiones a unos la vida o a otros el juicio que veían perdidos por el susto. Se decía que esto era cosa de ultratumba, pues, si se tratara de gritos humanos, estos no se escucharían a más de 3 calles de distancia, y sin embargo, estos lamentos se oían por toda la ciudad. Traspasaban paredes, y todos los habitantes los escuchaban. Hubo algunos envalentonados por el vino, que al salir de las tabernas, pretendían ir a su encuentro, encontrando en esta hazaña la muerte. Otros quedaron locos de la impresión, y los menos, no volvieron a intentar esta aventura y preferían quedarse encerrados en sus casas. La Llorona era una mujer que flotaba en el aire, con un vestido blanco, y cubría su descarnado rostro con un velo muy suave, que permitía verle la calavera de su cara. Cruzaba toda la ciudad con mucha lentitud, unas noches por unas calles o plazas, y otras por distintas callejuelas. Dicen los que la vieron que alzaba los brazos y emitía aquel quejido angustioso que asustaba a todos los que la escuchaban. ¡Ay, ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Luego se desvanecía en el aire y se trasladaba a otro sitio a emitir sus quejidos. De una calle a otra, recorría plazas diversas, hasta llegar a la plaza mayor. Allí se ponía de rodillas, besaba el suelo y se ponía a llorar con mucha desesperación, terminando con un largo «allí».
Se levantaba y se encaminaba hacia la orilla del lago caminando lentamente, y ahí se perdía, se vaporizaba en el aire y se perdía de vista. No se sabe si se sumergía en las aguas o se disolvía, puesto que los que la llegaron a seguir, dicen que en este sitio se perdía de vista. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y verdaderamente tenía inquietos a los habitantes de la ciudad, pues nadie podía explicarse quién era esa mujer y cuál era la razón de sus lamentos. Muchas eran las versiones que se daban en torno al suceso. Unos decían que esta mujer había fallecido lejos de su esposo a quien amaba profundamente y que venía de ultratumba a verle y a llorarle, pues no podía estar con él, pues se decía que dicho caballero había vuelto a contraer nupcias con una bella dama y que ya la había olvidado completamente. Otras lenguas afirmaban que la mujer nunca pudo desposarse con el caballero, pues la sorprendió la muerte antes de que le diera su mano y la razón por la cual venía del más allá, era para volverle a ver, pues resultaba que el tal caballero se encontraba perdido en vicios que perturbaban su alma. Al decir de otras gentes, se creía que la mujer era viuda y que se lamentaba de esta forma, porque sus hijos huérfanos estaban sumidos en la más honda desgracia, sin que ningún corazón se moviese por ayudarlos. También se corría la versión de que la mujer era una pobre madre a quien le asesinaron a todos sus hijos, y que su salir de la tumba era para llorarles. Otros afirmaban que había sido una esposa infiel y que como no hallaba paz en la otra vida, venía del mundo de los muertos, con el fin de alcanzar el perdón por sus faltas cometidas en vida. Algunos decían que la mujer había sido asesinada por un marido celoso. Se comentaba también que la famosa Llorona era la célebre Doña Marina, quien de todos es sabido que vivió amancebada con el conquistador Hernán Cortés, y que venía a este mundo con permiso del cielo, a llenar el aire de lamentaciones, en franca señal de arrepentimiento, por haber traicionado a su pueblo, al ponerse del lado de los conquistadores españoles, y que cometieron tantas brutalidades contra su pueblo. Esta pobre alma viajaba por todo el país de México, llegando a cada ciudad en donde, en las noches de luna, se veía pasar su silueta blanca y profiriendo sus espantosos lamentos que asustaban al ganado. Se le llegó a ver hincada al pie de cruces. Salía con gran misterio de las cuevas, donde habitaban salvajes fieras, emitiendo siempre su lamento: ¡ay, ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Esta leyenda de la Llorona es muy antigua, sus orígenes se remontan al México prehispánico, pues había la leyenda de que las mujeres muertas en parto solían venir a este mundo en una fecha determinada del calendario, convirtiéndose en fantasmas para asustar en los caminos a quien se le pusiera enfrente. Esta tradición se deriva también de las premoniciones que tuvieron los antiguos mexicanos antes de la llegada de los españoles, pues se afirmaba que salía una mujer del lago que angustiada decía: «¡Ay, hijos míos! Ha llegado ya la hora de vuestra destrucción». Todavía hasta los primeros años del siglo XVII se siguieron escuchando los gritos de la Llorona en las calles de la Ciudad de México. Misteriosamente desapareció para siempre y ya no se volvió a escuchar su quejido angustioso por las noches, y ya pudieron dormir tranquilos los habitantes de la Ciudad de México. Si quieres que tu leyenda salga aquí, manda tu historia por mi mail carloserez666@hotmail.com. Esperamos las leyendas para publicarlas. Gracias.